Bien, pues lo que os quería comentar, yo durante los próximos 20-25 minutillos, tampoco vamos a estar mucho más y dejamos también un tiempo de preguntas, pues la idea era trasladar ese seminario que íbamos a hacer presencial, trasladarlo aquí al ciberespacio porque no lo permite la técnica. Y lo que yo os quiero comentar esta mañana, pues precisamente una serie de los ciberproblemas más importantes que nos podemos encontrar en el ámbito escolar, porque hay muchos más. Tenemos bastantes más, pero bueno, primero me gustaría haceros un repaso por algunos datos que tenemos sobre el uso de los teléfonos móviles, el uso del ciberespacio por parte de los menores y su relación con los centros educativos, y luego entrar pues en tres tipologías que yo creo que son clave y son de las más problemáticas que podemos tener en los centros educativos. Por un lado, el tema de acoso y ciberacoso. Os he dejado de acoso porque son dos tipologías que están que se solapan y que tienen mucho que ver la una con la otra. Y después os hablaré del tema del sexting y, del ciberacoso sexual, sexting y online child grooming. Y por último, pues algunas cuestiones que sabemos, que conocemos sobre el ámbito preventivo en este tema, lo que se está haciendo desde diferentes instituciones, diferentes colegios, en tres ámbitos. Ámbito legal, que tampoco entraré mucho más, tanto penal como administrativo, y después en el que sí me voy a detener un poquito más, que es el ámbito de los recursos web y el ámbito de los programas educativos, que yo creo que es lo más interesante que podemos, que yo puedo aportar según la experiencia que tengo y según la investigación que he estado realizando. En primer lugar, lo que os comentaba, tenemos este informe, este estudio realizado por Garmendia, Jiménez, Casado y Mascheroni en el año 2016, en el que se hace, es un proyecto a nivel europeo, tiene tres informes han sacado. Este es el último, que se centra más en el plano ciber, en el ámbito de los ciberproblemas, y la muestra en España pues se compuso de 500 menores de 9 a 16 años, y también se entrevistó al padre o la madre entre abril y junio de 2015. Y estos autores, como digo, es un proyecto europeo, son investigadores de la Universidad del País Vasco, y nos hablan, pues del uso que se hace de Internet por parte de los menores. Como veis, pues tenemos una serie de las veces que se pueden conectar de las veces que se pueden conectar a Internet, tanto en la escuela como en casa y los diferentes lugares. Esto nos da un poco pues la idea. Deciros que dependiendo de la edad, pero a partir de los 12-13 años, pues prácticamente el 90% de los chavales tienen un teléfono móvil, un smartphone, que ahora es pues el principal acceso al ciberespacio y también la principal fuente de los riesgos que puedan tener, igual que es la principal fuente de vida para ellos. Pues no sé si habéis visto una pirámide, la pirámide de Maslow, en la que ahora, pues se han añadido algunas cuestiones. Ya no es tan importante la alimentación para cubrir esas necesidades básicas, sino que tienen que tener wifi, y muy importante también en la base de la pirámide, pues conexión, un cargador, pues batería. También sin batería pues no hace nada. Bueno, la edad de inicio en el uso de Internet, que es lo que tenemos también en este informe que os comento, pues como veis se sitúa en los chicos y las chicas a los 8,8 años, esa edad de inicio, y cuando dieron un teléfono móvil, la edad media pues en torno a los 10,4 años. ¿Para qué lo utilizan? Bueno, pues aquí tenemos para lo que puedan utilizarlo. Si hay diferencias entre los 9 y los 12 años y los 13 y 16 años, eso es lo importante. Pero bueno, como veis, los porcentajes que tenemos aquí pues son muy superiores en cuanto a los 13 y 16 años, ya es cuando empiezan a utilizar de manera intensiva ese acceso al ciberespacio. ¿Y para qué lo utilizan? Bueno, pues para buscar información en Internet, básicamente, como veis, son los mayores porcentajes, y para estar conectados, el uso de mensajería instantánea, y luego publicar fotos, vídeos, música, es decir, ese componente que tenemos ya, en el que nosotros somos los que generamos el contenido de Internet. Y ahí es donde puede venir uno de los problemas en cuanto al uso, en cuanto a nuestra privacidad y el uso de los datos que podemos hacer, y el uso indebido
de los datos por terceras personas, pues como veis también es uno de las principales cuestiones que realizan los menores en Internet. Luego, sobre los perfiles en redes sociales, pues como veis tenemos un 42% de niños, un 48% de niñas. Sobre todo se lanza esos perfiles, como veis, va aumentando en torno a los 13-14 años, en los 15-16, pues el 83% ya tiene algún perfil en algún tipo de red social. Esto, como digo, son datos de este informe que se recogieron en 2015, han pasado 5 años, con lo cual posiblemente tengamos porcentajes pues más elevadas. Después, sobre aceptar las peticiones en redes sociales, aunque como digo, en esto también se va a entrar en otra parte del curso, no me voy a detener mucho, pues tenemos los que generalmente aceptan todas las peticiones, pues vemos aquí cómo también va aumentando a medida que aumenta la edad hasta los 13-14 años, y luego es importante, aquí a los 15-16 años parece ser que están un pelín más concienciados. Bueno, yo os voy dejando aquí algunos datos que tenemos. Luego, sobre el ámbito del bullying y el ciberbullying, aunque voy a entrar más detenidamente un poquito más adelante, pues tenemos aquí también algunos aspectos relacionados con los modos en los que han sufrido bullying, esa victimización, ese maltrato y acoso entre escolares, en los que vemos pues, los porcentajes. Lo primero deciros que son los porcentajes que tenemos en el ámbito ciber son menores. La prevalencia es menor a la que podamos tener en el ámbito presencial, todavía es superior la que sucede en el bullying frente al ciberbullying. Lo único que, bueno, el solapamiento de las dos conductas, como digo, es importante. Y también existen diferencias entre una y otra conducta. El aumento, que por eso os pongo aquí esto, del 2015 al 2010, entre 2010 y 2015, no del 2015 al 2010, sino del 2010 al 2015, esa evolución, como vemos, ha aumentado en todas las franjas de edad esa victimización por ciberbullying, con lo cual, pues cada vez se está utilizando de manera más intensiva el ciberespacio, también se produce mayor acoso. Y, como digo, pues es ese aumento, y este informe pues nos pone de manifiesto ese aumento en el ámbito del ciberbullying. Deciros que en el ámbito del maltrato y acoso tradicional mantenemos una tendencia a la baja, es decir, uno va subiendo y el otro va bajando con los datos que tenemos. El problema es que en España no tenemos informes a nivel nacional, excepto uno que hizo Save the Children, en el que podemos ver algunas diferencias por comunidades autónomas, pero no tenemos ninguno como los que tenía el Defensor del Pueblo, que hizo en 2 oleadas de 2000 y 2005. Que sería bueno pues tener esos datos a nivel nacional, y la mayoría pues son estudios territoriales, que es el problema que tenemos. Luego, el modo en el que lo han sufrido, bueno, pues lo que vemos de las diferencias también está aumentando en todos, y sobre todo el que ha aumentado pues es el tema que tenemos aquí a niveles generales, que es pues para enseñaros también lo que sucedía con ese aumento. Luego, sobre el número de contactos online que pueden tener, pues como vemos, hombre, pues la mayoría no tienen contactos online, pero sí tenemos aquí porcentajes que nos dicen o que nos indican que sí se han producido esos contactos con personas que no conocían, que solo conocen vía online. Sobre eso también os comentaré algunas cuestiones ahora en la parte que vamos a tratar sobre online child grooming, sobre el ciberacoso sexual. Y bueno, es que han visto páginas web, porque este es otro de los riesgos que va más allá, que en este no me voy a detener mucho, pues como veis es el uso de, el acceso a contenido inadecuado por la edad. Pues como veis, lo que más han visto, y todo esto también se ve una evolución que va aumentando a medida que aumenta la edad, que es lo mismo que teníamos en otros casos, pues por ejemplo, sobre formas para lesionar a otros o autolesionarse. Como tenemos aquí, un porcentaje es el 17%, y luego mensajes de odio, pues 18%. Y alguno de todos estos, pues tenemos un 32%, lo cual, bueno, pues sí, se adentran en cuestiones que no deberían, no son adecuadas para su edad. Y luego, menores que han visto página web con contenidos potencialmente dañinos, de 11 a 16 años, pues también vemos aquí como aumentando con la edad, y tenemos ese 42% en cuanto a esos otros riesgos. Luego, experiencias negativas en cuanto al, pues eso, la usurpación de identidad y aspectos más técnicos, como puede ser la infección por malware. Sobre esto deciros que existe otro estudio del Centro Crimina de la Universidad Milano de Elche, en el que se evaluó el malware
que tenían adolescentes también, y cerca del 83% había sufrido alguna infección por malware en el último año. Con lo cual, bueno, pues esa parte también es importante. Y ese estudio también nos dice que aquellos que han sufrido alguna infección, pues también tienen mayor probabilidad de convertirse en víctimas de diferentes tipologías delictivas, que la mayoría de ellas pues son tipologías delictivas relacionadas con su privacidad y relacionadas también con el ámbito económico, con la ciberdelincuencia económica. Y luego sobre los recursos, ¿a quién piden ayuda? Bueno, pues como vemos, la mayoría siguen hablando de estas cuestiones con el padre o con la madre. Aquí con los profesores es algo que debemos tener en cuenta, y es que el porcentaje es muy bajo. Es decir, el recurso de los profesores, bueno, pues no, según este estudio, no está ahí. Y esto muchas veces es porque no se percibe, y está muy relacionado. Otros estudios no lo dicen, yo en mi tesis también lo evalué así. Los chavales recurren a aquellas personas que consideran que pueden ser expertos en algún tema o que controlan ese tema. Y a mí también me salía que no veían a los profesores muy expertos en el ámbito ciber. Y esa era una de las barreras para que no les contasen los problemas que sucedían en el ámbito ciber. Y bueno, los recursos de la escuela, aquí también es algo interesante, que es la mediación activa del profesorado, que también se pregunta por esa mediación activa en cuanto a estas conductas, lo de hablarles sobre lo que pasa en Internet, pues como vemos, hay porcentajes bastante elevados en el que los profesores sí lo hacen, ayudarle cuando tiene facilidades, explicarle por qué alguna web, pues como veis, estamos en porcentajes del 60%. Poner normas a lo que puedes hacer en la escuela, hay una evolución muy a la baja, como veis, del año 2010 al 2015. En el 2010 el 80% percibía que sí había normas, y en 2015 el 34%. Es importante y es interesante el que se pongan una serie de normas, y también, bueno, pues el incumplimiento lo que conlleva. Eso es algo que algunos movimientos nos decían que no era efectivo en cuanto a la prevención de las conductas de maltrato y acoso, pero uno de los principales programas, que es el programa de Dan Olbius, el Olbius Bullying Prevention Program, precisamente nos dice que ese es uno de los elementos clave para tratar de prevenir este problema, el que existan normas anti-bullying, normas en el colegio, y eso lo podemos trasladar al ámbito de los problemas que tenemos en Internet. Y bueno, las conclusiones generales que obtiene este recurso, esta no es que me ha colado, no es la referencia, sino de lo que os voy a contar a continuación. Bueno, pues es una mayor concienciación de los padres y las madres, y existe una mayor concienciación de los padres y las madres, eso sí lo han percibido. Un aumento de la exposición a los riesgos online, porque existen más oportunidades y por tanto hay más riesgos. Y el tema del acoso, pues se han detectado que está aumentando, sobre todo el ciberacoso. Y luego la importancia sobre la concienciación de la privacidad y el rol activo de los centros escolares, que es algo muy importante para esa prevención. Y ellos sí han encontrado que en cuanto a la mediación parental, lo que pueden hacer los padres, sí existen diferencias en cuanto a las desigualdades socioeconómicas, que es otro de los aspectos que evalúan. Pero bueno, avanzando un poquito más, sí me gustaría hablaros sobre las diferentes conductas que tenemos en cuanto a ese maltrato y acoso entre escolares, entrando ya en ese maltrato y acoso entre escolares. Lo primero es para ubicarnos, y desde el ámbito de la criminología, como hemos investigado este fenómeno, pues lo investigamos como un fenómeno más dentro de la conducta antisocial de los jóvenes. Y bueno, la conducta antisocial de los jóvenes es casi algo normal, por diferentes autoinformes como el de Cristina Recha del año 2008 y otros que se han hecho posteriormente. Hay un estudio bastante interesante del Centro de Criminología de Castilla-La Mancha sobre la evolución de la delincuencia juvenil en España, y luego otro el estudio Cambridge de David Farrington, que también nos habla de que el maltrato y acoso entre escolares pues es una conducta predictiva del inicio en carreras delictivas. Es decir, es un factor predictivo del inicio en carreras delictivas. Eso es lo importante. Pero bueno, igual que la conducta antisocial entre los jóvenes es algo normalizado, hay un porcentaje muy elevado que ha cometido algún tipo de conducta antisocial. Las más graves pues ya son porcentajes más bajos, y eso es lo que nos debemos quedar aquí, en el que, bueno, pues violentos menos del 5%. En cuanto al bullying, el bullying, pues siempre me gusta. Sí, Juan Carlos dice que el estudio de Castilla-La Mancha, sí, os dejo las referencias, me lo voy a apuntar. Estudio
Castilla-La Mancha. Sí, os dejaré todos los recursos que tenemos que tienen en Castilla-La Mancha, porque han hecho además, bueno, os dejaré enlace a sus estudios, porque ahí podéis ver, hay otro interesante también de violencia ascendente, de la violencia de los padres, de los padres, no, de los hijos hacia los padres, y luego, como digo, este estudio a nivel europeo sobre conducta antisocial, que han hecho varios, y el último, que es el que os voy a subir, que es de la Revista Europea de Criminología, hace esa comparativa para saber si ha aumentado la delincuencia juvenil o no, que es a lo que me refería aquí. Y bueno, en cuanto a esta parte del bullying y ciberbullying, pues lo primero es definir qué es esto del maltrato y acoso entre escolares. Os hablo de maltrato y acoso entre escolares precisamente por lo que os he dicho y estoy recalcando en os estoy recalcando en este caso, que es que las dos conductas pues están íntimamente relacionadas. Y en este caso, pues siempre pongo este ejemplo, el ejemplo que nos habla Dan Olbius de Johnny, este chico tranquilo. Bueno, la frase, el párrafo que nos habla es que durante 2 años Johnny, un muchacho tranquilo de 13 años, fue un juguete para algunos de sus compañeros de clase. Los adolescentes le acosaban pidiéndole dinero, lo forzaban a tragar hierba y beber leche con detergente. Le pegaban en el baño y le ataban una cuerda alrededor del cuello, llevándolo por ahí como un perro. Y cuando se pregunta a los torturadores de Johnny, dijeron que perseguían a su víctima por diversión. Aquí tenemos todos los elementos para la definición de lo que es o no es un caso de bullying, porque uno de los problemas que hemos detectado últimamente en los centros escolares, yo lo he detectado de una manera a través de los comentarios que se realizan, también los profesores los que me cuentan cuando hacemos algo en los colegios, es que el término de bullying pues ya se utiliza para todo, y ese es uno de los problemas que tenemos, en el que se le ha quitado importancia a este fenómeno a través de de hacerlo más común. Incluso los chicos en el patio lo que dicen, quítate, me estás haciendo bullying. Y todo eso también es por la sobreexposición que hemos tenido en los medios de comunicación. Pero para que se dé, pues tenemos en esa definición precisamente lo que tenemos son estos elementos. Sobre todo hay una desproporción de fuerzas entre el agresor o los agresores y la víctima. Lo más importante es que la víctima no tiene recursos para salir de esa situación por sí mismo y que se produce de una manera frecuente en el tiempo. Y luego, alrededor de todo ello, pues existe una ley del silencio. Todo esto, como veis, pues se puede potenciar en el ámbito del ciberespacio, sobre todo esa ley del silencio, en la que si ya el patio del colegio o algunos lugares, porque donde más se pueden producir estos hechos es en aquellos lugares en los que no existe una supervisión, una vigilancia por parte del profesorado, pues imaginaos en el ciberespacio donde ninguno de nosotros, ni padres ni profesores, podemos llegar. Ese es uno de los principales problemas y una de las diferencias que tenemos para que exista una mayor oportunidad. Pero bueno, ahora las comentaré también. Los perfiles sobre agresores, pues está bastante estudiado. A mí no me gusta hablar de perfiles porque no existe un perfil tipo, pero sí existen una serie de características y una serie de factores de riesgo y protección, que es como lo hemos investigado. Y, por ejemplo, pues tenemos la necesidad de dominación, el deseo de sometimiento, la alta impulsividad, que sean irascibles, la falta de empatía y desafiantes y agresivos con los adultos. Y luego, como víctimas y testigos, pues tenemos de 3 tipos: pasivas, provocadoras y agresoras. Sobre el tema de las víctimas agresoras, deciros que en el ámbito del ciberbullying es un porcentaje superior. Es decir, ¿y por qué es un porcentaje superior? Porque se tienen más recursos para enfrentarse o a los agresores o a otras víctimas, con lo cual esa bidireccionalidad también tiene que ver. Después, que tengáis en cuenta también una serie de las relaciones que se pueden establecer, que es entre los adultos, el profesor y el alumno, los padres profesores y los padres hijos, que todo eso tiene que ver al final en este problema. El ciberbullying. Para el tema del ciberbullying también me gusta poner siempre un caso que lo recogen Pachin e Induja, que son 2 investigadores americanos que en este caso, pues bueno, que sobre este tema pues son una referencia, y nos hablan precisamente de este caso de una niña de 14 años de Nueva Jersey, en Estados Unidos, que nos dice que ser acosado a través de internet lo peor, es una tortura e hiere. Ellos nos dicen que los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me podrán herir. Esto es mentira y no creen en ello. Las piedras y los palos pueden causar heridas feas, pero esas heridas sanarán. Las palabras insultantes hieren y a veces nunca sanan. Es decir, que muchas veces las consecuencias que tenemos
de este traslado hacia el ámbito ciber, hacia los diferentes medios de comunicación en el ámbito ciber, pues tiene unas consecuencias que perduran mucho más en el tiempo. Otra de las diferencias que tenemos en cuanto a esta relación, para hablar de fenómeno independiente, otra de las diferencias que tenemos, por un lado, está el anonimato, lo que os he comentado, de que las víctimas no tienen un lugar donde estar seguras, porque una víctima de maltrato y acoso offline, pues se va a casa o fuera del centro educativo tiene otro grupo de amigos y ahí puede estar tranquila, pero es que en el ámbito ciber no puede estar tranquila, porque en Instagram, que es lo que más utilizan, o cualquier otra red social, se va a encontrar pues que siguen hostigando a la víctima de una manera continua. Simplemente tengamos en cuenta pues ese traslado y ese solapamiento que puede existir. En cuanto a estas cuestiones, pues lo más importante es lo que os decía, es esa ley del silencio y la detección de los problemas, porque la detección de estos problemas debe ser algo fundamental, porque una vez que lo detectamos, lo que sí hemos comprobado es que cualquier acción que se ponga en marcha de apoyo a la víctima y de trabajo, simplemente con trabajo en el aula, puede funcionar. Y de hecho está funcionando. De hecho, los alumnos ayudantes pues están funcionando muy bien, incluso los ciberalumnos ayudantes también funcionan bastante bien en este sentido. Pero bueno, sobre eso también os puedo dejar más información. Después, ahondando un poquito más sobre los factores de riesgo del ciberbullying, bueno, un poco los datos que podamos tener ya centrándonos en el ciberbullying, pues como veis tenemos cifras que varían muchísimo, de porcentajes promedios de agresión en diferentes países, en diferentes regiones, y varía mucho porque la definición que se utiliza de maltrato ciberbullying pues no es la misma en casi todos los estudios, y por eso pues varía tanto. Para quedarnos con una idea sobre las cifras y la prevalencia, lo que os he dicho, son prevalencias más bajas de las que podamos tener en el ámbito del bullying tradicional, y casos graves los tenemos por debajo del 1%, casos graves en el ámbito del ciberbullying. También deciros que casos graves en el ámbito del bullying, pues estamos en 1 o 3%. Sobre esto, como digo, tenéis datos que son bastante interesantes en un informe que es el informe Yo a eso no juego, de Save the Children. Y bueno, aquí os dejo pues una revisión, o me gustaría comentaros aspectos de una revisión en la que, bueno, pues traté de comprobar cuáles son los factores de riesgo recogidos en la investigación que había al respecto, a través de una revisión sistemática en el caso del ciberbullying, donde los dividí en 3 tipos de factores de riesgo. Por un lado, factores de riesgo personales, por otro, carencias de apoyo prosocial, y por otro, factores de oportunidad. Los que más se han investigado son los factores de riesgo personales, como asunciones morales y los valores, el bajo autocontrol, la baja autoestima, la falta de empatía, problemas conductuales a edades tempranas, también la tensión, frustración o la ira, los síntomas depresivos y la angustia, y una victimización previa. El que más actúa en el caso del ciberbullying es esta victimización previa. Después, sobre las carencias de apoyo, encontré estudios en todos los sentidos. Carencias en el apoyo del grupo de iguales, carencias en el apoyo familiar y carencias en el apoyo a través del centro educativo. También, bueno, pues exposición a diferentes tipos de violencia. En el estudio que yo realicé, el factor que aumentaba la probabilidad de convertirse en ciberagresor era el percibir que no tenía apoyo por parte de los profesores. Esto es algo que bueno, iba en contra de la hipótesis que yo manejaba, que era sobre todo la de que no tenía apoyo por parte del grupo de iguales. Esta es otra diferencia que tenemos en el ciberacoso, en el que en el acoso tradicional, pues sí, el agresor sí percibe un apoyo por parte de su grupo de iguales, incluso en algunos casos lo alientan, pero en el caso del ciberbullying es una conducta más solitaria, en la que incluso pues los agresores perciben que tienen un rechazo por parte del grupo de iguales, y no así siguen perpetrando su ciberacoso. Y lo que os digo, esa falta de apoyo por parte de los profesores. Y luego, sobre los factores de oportunidad en el ciberespacio, que es la última parte, lo que sí encontré, pues el anonimato, incluso aspectos culturales, el entorno físico sin conexión, que también
estaba relacionado el entorno en línea, el lugar de conexión a Internet, la mayor frecuencia del uso de Internet, esta es la más importante, y los precipitadores de la agresión, si eran agresiones proactivas o reactivas. La mayoría eran agresiones reactivas en ese caso. Y, como digo, aquellos que están durante más tiempo en Internet y tienen más perfiles, tienen más uso de Internet y perciben que controlan más Internet, son víctimas más propicias en este caso. Y también es un factor que se ve en los agresores. Por eso los programas pues también tienen que incidir en ese aspecto, pero bueno, lo comentaré. También tenemos una revisión sistemática, bueno, un metaanálisis bastante interesante de, de una investigadora de la Universidad de Córdoba, de una profesora, Isabela Finch, y un grupo de colaboradores en el que ha analizado pues todos los estudios disponibles sobre el tema de bullying y ciberbullying y ha encontrado pues estas variables en cuanto a las que tienen un pequeño efecto en la explicación del bullying y ciberbullying, las que tienen un tamaño medio y las que tienen un efecto grande. Lo que se ha visto en este caso entre los agresores de bullying pues son ideas suicidas, el llevar armas, la violencia a lo largo de toda su vida y el uso de drogas, que tiene un efecto pequeño, pero luego lo más interesante que tenemos aquí también es esta conducta suicida en cuanto a esos agresores de bullying, lo que tenemos. En cuanto a la victimización, aquí también uno de los problemas que tiene este estudio es que no sabemos si es causa o consecuencia. Y bueno, hablar de eso, de causalidad y consecuencia en estudios científicos también es muy complicado porque para tratar de conocerlo. Pero bueno, aquí lo tenemos sobre todo, nos da ideas de hacia dónde debemos elaborar nuestros planes de prevención y en lo que tenemos que incidir. Lo más interesante en este caso pues son los factores depresivos, que tienen un efecto bastante grande en cuanto a la victimización por bullying. Y sí es cierto que aquellos chicos, aquellas chicas que presentan estos síntomas depresivos también tienen una probabilidad mayor de convertirse en víctimas. Y luego, como vemos, en el ámbito ciber, bueno, el bully victim, es decir, el agresor víctima, pues como vemos aquí también tiene una serie de factores. Pero lo más importante en este caso es los ciberagresores, que vemos que es el uso de alcohol y drogas, el que tiene un efecto medio, y luego el estrés y las ideas suicidas para el caso de la cibervictimización. Y como vemos, pues aquí tenemos un montón de factores que tienen un efecto pequeño, pero que sí se las ve entre las víctimas a través de este estudio de Kowalski. Bueno, esto para que nos hagamos una idea de esos factores de riesgo y protección. Y ya para ir terminando, me gustaría comentaros un par de cosillas, porque como siempre me estoy yendo más del tiempo que os prometí al principio, pero esto es para engancharos y que sigáis y digáis, pues este hombre no acaba de hablar. Pero bueno, ya voy terminando, no os preocupéis, dadme 5 minutillos para que vayamos terminando. Aquí me gustaría comentaros algunos datos que tenemos en cuanto al sexting. El sexting es el envío de textos, fotos o vídeos con contenido sexual. Y este sexting, lo más importante, esta conducta de sexting, es que suele ser una de las conductas precipitadoras para convertirse en víctima posteriormente. En víctima de dos tipos de conducta. La que vamos a ver de child grooming, que esos son... por suerte no tenemos mucho, pero son conductas muy peligrosas y son conductas que tienen que las víctimas pues, tienen una serie de consecuencias bastante graves en ese sentido. Y este sexting, esa exposición que tenemos en cuanto a nuestra intimidad, pues tiene mucho que ver con ese child grooming y con el ciberbullying. También hemos visto que las víctimas que están más expuestas tienen mayor probabilidad de convertirse en víctimas de otras conductas más graves. Y bueno, lo que tenemos aquí, la prevalencia, lo primero, un metaanálisis que se realiza con 33 estudios, pues una prevalencia entre el 7 y el 27%. Y la edad, lo más importante es que aumenta con la edad. Aquellos estudios que se han hecho en cuanto a 18 y 19 años, pues ya las cifras se disparan, pero por debajo de 18 años es lo que tenemos de ese 27% y a medida que aumenta la edad, pues aumenta la prevalencia. Este estudio que se realiza en España, además, con 3.223 estudiantes, que lo tenemos recogido, bueno, al final os dejo la bibliografía, es la que tenemos también
en esta parte del título. Bueno, pues lo que nos dice, pues la edad media de exposición es 14,6 años. Como vemos, no existe diferencia entre chicos y chicas, entre chicos y chicas, un 50%, y esta es la conexión que tienen. ¿Y cuál es el resultado? Pues una prevalencia del 13,5% con esta muestra que os comento aquí. Es más prevalente el envío de mensajes con contenido sexual, un 10,8%, las fotos lo envía un 7,1% y los vídeos un 2,1%. Y bueno, una serie de conclusiones que tenemos, pues es que las mayores oportunidades por la generalización del uso de los smartphones están incidiendo en ese aumento del sexting y de la exposición, y que es relativamente común entre los adolescentes. Y luego tenemos que sobre todo las características que tienen las víctimas, pues es esta baja conciencia, la baja complacencia, el alto neuroticismo, y está relacionado también con la orientación sexual. Como veremos también, las víctimas de child grooming suelen ser chicas, y el ámbito de aquellos chicos o aquellas chicas que no son heterosexuales o no tienen bien definida su identidad sexual también son los que tienen una mayor probabilidad de convertirse en víctimas, con lo cual eso pues deberíamos tenerlo en cuenta. El ciberacoso sexual, que es el embaucamiento por parte de un adulto a través de las tecnologías de la información y la comunicación para manipular y ganar la confianza de un menor. Aquí lo más importante que tenemos es esa dinámica que se produce, donde primero se produce un acercamiento. Ese acercamiento que se produce, la técnica que se suele utilizar, y aquí sí hay diferencias entre los acosadores tradicionales, los acosadores sexuales de menores offline y online, hay bastantes diferencias, y la dinámica que se produce y las técnicas que utilizan, pues sobre todo es la primera técnica que utilizan, pues es la de ganarse su confianza. Luego ya viene el chantaje. Y la dinámica que se produce, ese ciclo que se produce en este caso, pues es esa formación de la amistad, la formación de la relación, la evaluación de riesgos, si los padres se han enterado, si no se han enterado, la exclusividad, en el que al final, bueno, pues se hacen con la víctima de manera exclusiva. El principal peligro es que suelen tener estos depredadores sexuales, suelen tener muchas víctimas, y por último, pues ya llegan a ese estadio sexual en el que eh, muchos de ellos pues llegan incluso al contacto físico y al abuso sexual físico, al abuso sexual offline. Y este estudio de Lenander y colaboradores del año 2008, con 68 víctimas de un acosador sueco de 29, que se hacía pasar por relaciones públicas de 25 años de una agencia de modelos, encontramos estos datos. Y es que el 65% de las chicas con las que contactó hablaron de preferencias sexuales, el 40% mandaron fotografías desnudas, e incluso el 28% ante esa cobertura, pues hicieron shows sexuales online en los que incluían desnudo, incluso la masturbación. El 40% quedó con él y el 23% en más de una ocasión quedó. Las veces que quedó sí llegaron a mantener relaciones sexuales, con lo cual, para que veáis pues la influencia que puede tener. Y el perfil que tenemos en estos ciberacosadores es muy, muy diverso. Lo único que sí encontramos que suelen ser personas jóvenes, menores de 25 años y con un nivel educativo superior al del resto de delincuentes tradicionales, y incluso a los acosadores físicos online. Y continuamos. Fernando dice: cuando acabe, nos gustaría que los alumnos aportéis vuestras experiencias. ¿Experiencias en el caso de child grooming, Fernando? ¿O experiencias en general? Pues estoy hablando aquí de acoso sexual. Experiencias en general de todo lo que se ha estado hablando, Vale. como la comentarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se habrán encontrado con muchos casos de este tipo. Ah, vale. No, yo pensaba que eran experiencias personales. Si habéis sido víctima de algo de esto, no hace falta que nos lo contéis, ¿eh? Pero lo que dice Fernando. Pues sí, ya voy terminando y ya dejamos ese espacio para que vayáis participando. Y bueno, las consecuencias, la principal consecuencia es la depresión en las víctimas e incluso el trastorno de estrés postraumático en algunos casos, como podéis imaginar. Y nada, sobre los programas que tenemos, y con esto ya termino, un minutillo. El child grooming online es una prioridad para las políticas de la Unión Europea. Lo único que no me he encontrado ningún programa que se esté poniendo en marcha, ni ningún programa
que se haya evaluado y que sea efectivo. Lo que sí tenemos pues es estas modificaciones en cuanto a la colaboración y cooperación entre gobiernos, la armonización legislativa y luego el investigador encubierto. También en España pues lo tenemos desde hace poquito tiempo. Esa figura incluso de la gente ciber encubierto y de todo ese ámbito. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo. Sobre el ciberacoso en adultos y también para menores, ese ciberacoso, bueno, pues hay una serie de campañas, pero no hay más que consejos de lo que pueda pasar. No hay un estudio en concreto. Sí tenemos este análisis sobre cuáles son los factores que pueden ser efectivos, ya digo, en adultos, pero que podemos trasladar a niños. Donde sí encontramos pues muchas más respuestas es en el caso del maltrato de acoso entre escolares y, por tanto, el ciberbullying, donde tenemos una respuesta desde las diferentes administraciones, que todas las comunidades autónomas tienen protocolos de actuación. Sobre eso también podemos hablar largo y tendido, porque hay un estudio que dice que en los protocolos de actuación no se tiene en cuenta. Un estudio fue en Santa Cereza, de la Universidad de Murcia, que ha analizado los protocolos de actuación de todas las comunidades autónomas y llega a la conclusión de que ninguno de ellos se adapta a lo que puede ser efectivo, porque la mayoría pues simplemente se centra en el agresor y y las consecuencias que proponen pues son simplemente sanciones para el agresor, y el tema ciber ni se toca por ningún sitio cuando es algo, ¿no?, que es lo que está aumentando. Luego la respuesta legal, bueno, la respuesta de la administración. Sobre esto también tengo una tabla que, si os interesa, pues os puedo pasar, en cuanto a todos los recursos que existen a nivel de las comunidades autónomas, que se introdujo en un estudio SAFE que se hizo desde la Universidad Pilar Hernández. Y como veis, pues aquí os dejamos los recursos que tenemos. Luego las herramientas legales, la Fiscalía sí tiene una instrucción para tratar este tema, el tema de bullying, pero con el que también lo tratan en este caso. Y el problema que tenemos con la respuesta legal es que muchos de los casos pues son menores de 14 años, con lo cual la respuesta penal no llega. Y luego también encontramos que en muchos de los casos la propia estigmatización que se produce, y la propia Fiscalía lo dice, que prefiere, en varias memorias ya lo ha dicho, que prefiere que estos temas se traten en el ámbito educativo a que lleguen a la Fiscalía. De hecho, llegan también muy pocos casos a la Fiscalía, lo cual, bueno, pues yo creo que puede ser bueno, y según mi experiencia puede ser bueno. Y luego tenemos varios programas educativos, el Cyber Program 2.0, que este es de Garay Gordóvil y Martínez Valderrey, de la Universidad del País Vasco, en el que se tratan estos temas. Y el programa Conred, que evolucionó hacia el programa Asegúrate. Tenemos también CiberApp, que es y su evaluación, la evaluación de CiberApp, que es un programa integral de prevención primaria de la ciberviolencia contra los menores, pero en la provincia de Alicante. Como digo, todos son el problema que tenemos es que todos son iniciativas regionales, no tenemos un banco de buenas prácticas, que sería interesante. Y por último, pues lo que sí os he dejado en este título de experto, que es el programa Asegúrate, que bueno, pues se tratan un montón de cuestiones para esta ciberconvivencia, y yo creo que es lo adecuado. Y lo que han visto en el análisis que han realizado es que sí se produce una reducción de estas conductas. Y bueno, por mi parte, pues nada más, os dejo aquí la bibliografía que he utilizado para esta pequeña ponencia, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. También aquí Juan Carlos lo que nos comenta es que nos deja el enlace de la Comisión Europea para mejorar el acceso a las pruebas electrónicas en la lucha contra la delincuencia. Actualmente se utilizan datos electrónicos en el 85% de las investigaciones penales. Efectivamente, Juan Carlos, esto nos deja otro ámbito en el que, bueno, este es más ámbito de cibercriminología más que el tema de menores, pero que también tiene que ver, porque en cualquier caso que llegue al juzgado de menores vamos a tener, y más en estos casos, vamos a tener algún tipo de prueba electrónica, va a haber algún tipo de prueba electrónica, y ya casi toda la delincuencia pues está tecnificada de alguna manera. Ya los delincuentes utilizan los teléfonos móviles y, por tanto, pues ese porcentaje. Muchas gracias, Juan Carlos, por dejarnos este enlace. Y bueno, yo he terminado. Si queréis comentaros lo que ha comentado Fernando, de que cualquier experiencia que podáis tener, pues nos vayáis contando, lo podéis hacer o utilizando el micro o la posibilidad del chat que tenemos aquí.
¿No hay ninguna pregunta? Tenemos uno... Bueno, yo más que una pregunta es que me gustaría tener datos más actualizados porque del 2010 al 2015 sinceramente eso me parece muy antiguo. Yo creo que esos datos se han superado con mucho. No sé si habrá algún informe, alguien conoce algún informe más reciente. Sí, a ver, tenemos informes que además sacan cada trimestre sobre el uso, pero es el uso en general. Si te refieres al uso de Internet. Yo os he dejado ahí ese porque es el que nos da la visión de lo que realizan los menores. El estudio más reciente que tenemos sobre el tema de bullying y ciberbullying es el que os he comentado de Save the Children, de Yo Eso No Juego, que es del año 2017. El problema es que, ya os digo, tenemos muchos estudios a nivel regional y en poblaciones pequeñas, no a nivel nacional. Y luego sobre el uso de teléfonos móviles, el uso de lo que están realizando, yo lo último que he visto por otros informes también parciales tiene mucho que ver con los datos que tenemos de 2015, ¿eh? No ha variado. Ten en cuenta que ya no podemos subir más. Si es que prácticamente el 100% de los chavales tienen un teléfono móvil. Lo que sí va variando son los lugares en los que están, en el que ya se ve en 2015 la tendencia y es lo que está sucediendo ahora. Ya no utilizan Facebook y lo que utilizan es Instagram, por ejemplo. Y en cuanto al uso, lo que os he dicho del uso que realizan, de lo que hacen dentro de Internet, pues sí, tiene lo último que yo he visto, ya te digo, en otros estudios se refieren a la población general y bueno, y no tenemos datos tan específicos de menores, pues nos vienen a decir lo mismo, que es la mayoría lo utiliza pues para comunicarse vía WhatsApp, vía diferentes sistemas de mensajería y para búsqueda de información. Y luego ese porcentaje que os he dicho que es para generar contenido propio, ya sea vía YouTube, ya sea, bueno, sobre todo lo que generan pues es audio, vídeo e imagen a través de Instagram, es lo que más se utiliza. Esos son los datos más actualizados. Ya digo, sobre problemas, lo que tenemos, el último es el Yo a Eso No Juego, que es el de Save the Children, que son los datos referidos a 2017. De todas formas, os lo he dejado. Pues yo, a ver, soy Juan Carlos, si me das paso, os comento una cosa. Sí, todo tuyo. Vale, pues mira, el otro día, lo que pasa es que la estaba buscando y no la encuentro, que tengo una infoxicación que te mueres, pero la haré llegar si la encuentro. Estuve leyendo una resolución en la cual se grababa, bueno, se fotografió a una menor celebrando un partido en un vestuario por parte de otra de las compañeras, simulando un selfie y donde realmente se veía desnuda a la compañera. Esa imagen se difundió y se inició pues el típico proceso judicial para el tema, para aclarar los hechos. La resolución, por una parte, sancionó al club porque aunque tenía una norma de uso de teléfonos móviles, de las testificales del caso se obtenía que era papel mojado y que únicamente pues era efectivamente esa documentación, pero nadie revisaba ni se comprobaba ni se decía a las jugadoras que estaba prohibido grabar en el vestuario. Y otra cosa que me chocó mucho es, yo me pongo en primera persona que soy padre, ese exceso de cariño que se tiene hacia los hijos y cuando he hecho un hecho malo es defenderle. Te ves la resolución y creo que en este asunto es, vamos a asumir que mi hijo o mi hija se ha equivocado, voy a educarlo y voy a asumir las consecuencias, porque ese exceso de protección creo que es lo que nos está haciendo a educar a ese tipo de gente que aunque tenga un problema, mi hijo ya haya hecho un acto reprochable, yo le voy a poner toda la justicia para protegerlo y defenderlo. Creo que el problema viene de base nuestra de educación. Sí, sí, es precisamente eso lo que nos dice la Fiscalía también en cuanto a las intervenciones. Y recordad el caso Joaquín, que fue el que movilizó en España, pues hubo cambios legislativos y se empezó a concienciar más a la población de este chico que se suicidó en Hondarribia. Precisamente el precipitador de todo esto es cuando se juntó a todos los padres, a los padres de los acosadores, a los padres de Joaquín, y ahí vio este chico que eso no tenía solución, que era precisamente, acabaron todos diciendo, te voy a denunciar y yo a ti. Y luego también un estudio que hicimos, y también por mi experiencia, después de 4 años pateando centros educativos como enlace de la Guardia Civil
con 100 centros educativos, pues yo he visto que el principal problema que existía era cuando la cosa se trataba de judicializar, se comunicaba a los padres y todo empezaba ahí a hacerse una bola que no tenía, en la que encontrar una solución era más complicado. Y lo que sí funcionaba era cuando se mediaba dentro del colegio, cuando se realizaban cosas dentro del colegio, en ese sentido. Y en el ámbito ciber, pues también. Lo único que aquí entra el debate de que si a través de los centros educativos pues se tiene que ser responsable de lo que hacen los chavales en su tiempo libre. Yo creo que sí, porque al final influye en la convivencia. No sé, os lo dejo ahí. ¿Qué opináis sobre la responsabilidad que pueda existir? No legal, sino, no sé, sino sí se debería hacer algo desde los centros educativos como educadores por cosas que están pasando fuera. No sé qué opináis, porque ese es otro de los debates que existe al respecto. A ver, yo aquí veo como dice Juan Carlos, es que al final es desde las familias, porque si quitamos el poder que tienen los profesores, porque cuando nosotros éramos jóvenes, si te decían que iban a llamar a tus padres, te echabas a temblar. Hoy en día es todo lo contrario, es el alumno el que está amenazando con que va a llamar a sus padres. Entonces, si quitamos esa potestad a los centros educativos, estamos en un problema muy gordo. A mí me gustaría que en esta parte, los que sois profesores, también nos contéis, bueno, pues, vuestro punto de vista desde el otro lado. Sí, Alejandro, cuéntanos. Alejandro, no se te oye. Tienes el micro, pero no se oye nada, se te oye lejísimos. No, lo escribo mejor. Hola, hola. Vale, si quieres escribirlo, es lo que me ha dado tiempo a escucharte. Y ahora lo traducimos. Porque Vamos, no, lo trasladamos. ¿ahora se me escucha? Ahora un poquito mejor. Vale, no, lo que decía es que muchas veces los padres, lo que me doy cuenta yo desde el aula y con los alumnos, que en un alto porcentaje los padres no están conociendo a sus hijos. O sea, me ha tocado en algún caso llamar a algún padre y ver lo que los colegas hacen lo mismo. Y normalmente los padres defienden a sus hijos, como decía Fernando. O sea, se nota claramente que no les conocen. Yo he escuchado frases de los padres como, mi hijo, imposible. Entonces, eh, todo el tema del ciberacoso, el ciberbullying, es que los padres no se meten en los teléfonos de los niños. Además, hay un alto grado de los chicos de pensar de que los padres no tienen nada que hacer en sus redes sociales, que no pueden meterse. Además hay voces por todas partes que dicen que la libertad de los hijos y que se les puede a los padres llegar a caer el pelo si le revisan. Entonces hay mucha desinformación. Las cosas me parece a mí que no están claras. Por otro lado también está el tema de que los profesores no tenemos un grado de, de poder bien entendido, de autoridad. Nuestra palabra ya no es la más importante porque los chicos rápidamente nos desautorizan. Entonces, el problema es gravísimo en este momento, a menos que se pongan las cosas claras. A mí me interesa este curso porque creo que lo que busca es ir poniendo las cosas claras, pero si de la administración no se asume de que tiene que haber un único protocolo, de que tiene que haber una única forma de trabajar, de que estemos todos de acuerdo, al final no conseguimos nada. No, y es muy importante lo que dices en cuanto a la legitimidad de lo que podáis hacer. Si los profesorados os estáis metiendo en este fregado, sí es cierto que debéis tener ese plus de legitimidad, sobre todo frente a las familias y los casos más complicados en los que pues precisamente sucede lo que tú dices, que llamas a la familia y lejos de que te apoye, pues lo que está haciendo es apoyar a su hijo, que es lo que nos decía Juan Carlos, que no pasa nada, que puede haber metido la pata en algún momento, pero si lo que estamos es encubriendo, pues al final
podemos tener ahí una bomba de relojería. Y por los datos que tenemos lo sabemos, que se pueden iniciar carreras delictivas en ese sentido. Y lo que dices, el tema ciber precisamente influye en eso. Una cosa más, por ejemplo, que yo lo vi en un instituto, es que no está claro quién actúa. Ustedes decían, acaba de decir Fernando, me parece, de que la importancia de que desde los institutos, de los colegios se pueda trabajar, pero yo estuve en un instituto donde surgió un problema de sexting con fotos y eso, y rápidamente vinieron del ayuntamiento, se metieron en el instituto y dijeron esto es nuestro, y quitaron toda fuerza a lo que se estaba haciendo en el instituto. Entonces, a veces no se tiene claro quién tiene, no sé, la capacidad de entrar en el tema, quién decide, si es una cosa del ayuntamiento, de los servicios sociales, no sé, que esté claro, pero que existan los conductos para poder traspasarlo. Si es del instituto, que se deje actuar al instituto, no simplemente que lleguen desde fuera y digan ya el instituto deja esto y no tiene nada más que hacer, no lo sé. Sí, luego el problema de la coordinación es fundamental. Si no actuamos coordinados, y esto sucede en un estudio, lo vimos, que hicimos a la Policía Municipal de Madrid, que al final no lo hemos publicado, no sé, ha sido un problema, pero salían cosas muy interesantes. Y lo bueno que tenían es que los casos de éxito precisamente se habían coordinado con el centro educativo para que cada uno aportase lo suyo. El tutor ha aportado una parte en esa intervención y la policía ha aportado otra parte, la policía, con lo que era, y ahí funcionaba. Claro, el problema viene cuando desde inspección educativa pues te dicen que tal, o si interviene el ayuntamiento, interviene la policía, al final no se sabe muy bien. Ese es otro de los aspectos clave, esa coordinación de acciones y la coordinación de ese caso, que yo creo que se debe coordinar desde el centro educativo y que debe ser el centro educativo el que lleve la voz, cantante, y el que diga cuándo entra cada tipo de profesional para poder apoyar. Ya digo, los casos de éxito han funcionado así. Pero mi pregunta, eso, yo no he leído tanto, pero mi pregunta, ¿eso está en alguna parte así? O sea, ¿que se coordine desde el centro o no hay nada claro? Sí, yo conozco, de hecho, cuando he trabajado en esto, que ya te digo, he estado durante 4 años y tenía contacto directo, era responsable de la coordinación con 100 centros y teníamos contacto con unos 60, más o menos, si nos llamaban para cualquier cosa. Siempre se ha hecho desde el centro educativo. De hecho, cuando teníamos algún problema que superaba todo esto, decíamos, no, envíalo a inspección educativa. Inspección educativa sabía que estábamos trabajando, que había por ahí un grupo que estaba trabajando en estos temas y también nos llamaba y se coordinaba ya desde inspección educativa, se coordinaba con el centro y se coordinaba en este caso, con Guardia Civil para estos casos. Y sí, ya te digo, aquí en la zona noroeste de Madrid, cuando yo estaba trabajando en eso, sí lo hemos hecho así y en mi experiencia, yo no he, luego en otros sitios, ya te digo, este estudio que hicimos a la Policía Municipal de Madrid, los policías municipales que llevaban más tiempo trabajando, hicimos entrevistas a 19, también nos lo comentaban, que funcionaban así y que era el centro el que marcaba las pautas. Y si ya se iba de madre, pues nada, era cuando actuaban ellos, lo judicializaban. De hecho, lo que hacían con Fiscalía de Menores, que es algo interesante, es que mandaban un informe, bueno, hacían un atestado, lo mandaban a Fiscalía de Menores, pero decían que dentro del centro, una diligencia más, decía que dentro del centro educativo se estaba trabajando esto, que ellos lo estaban apoyando y así conocía el fiscal el problema por si algún padre denunciaba o por si el fiscal consideraba que debía intervenir, aunque la propia ley del menor lo que permite es archivar estas causas y desde el ámbito educativo se está realizando y esa herramienta ha funcionado bastante bien. Claro, no, yo te lo decía porque tuve el caso de que se metió el ayuntamiento, servicios sociales y se desautorizó todo el trabajo que se había hecho desde el centro. Bueno, yo con servicios sociales no trabajaba porque me descojonaban todo. Es verdad, ¿eh? Quizás va por ahí el tema. Sí, con servicios sociales he tenido malas experiencias también. Ya. Y de hecho, cuando ellos intervenían, yo me iba, digo, adiós, no tengo nada más que decir. Pues ya sacamos una experiencia de intentar no trabajar con servicios sociales. Sí, porque también necesitan más formación, sobre todo para estos temas. En otros funcionan muy bien, pero yo en la experiencia he tenido, ya digo, esto es también de hace algún tiempo, porque luego sí tengo amigos en servicios y amigas en servicios sociales, sobre todo para el tema de violencia de género, y en eso sí hemos trabajado bastante bien. Pero en tema de colegios, cuando hacían algo,
yo también he tenido un par de experiencias negativas en eso que decía, mira, lo que dices es, no se puede hacer, y deja al colegio, que haga sus cosas y si vemos que no funciona, pues ya veremos lo que se hace con la familia, lo que se hace a través de servicios sociales. Pero sí, yo he tenido también un par de experiencias chungas, ¿sabes? Es decir, entrar como elefante por cacharrería, creo que sí. Y al final, pues todo lo que se ha hecho, el no hacerse. Y lo que digo aquí, lo principal es el apoyo de Fiscalía, en casos ya más graves. Y la mayoría de casos se ha solucionado con eso. Fernando, te bajo la mano. Sí, no, era al hilo de esto. Bueno, en el tema que nos va a comentar ahora Natalia, protocolos hay. Lo que pasa es que si nos los saltamos, no son lo. Hay unos protocolos, lo habéis estudiado o lo estáis estudiando en el tema de ciberderecho, ¿vale? Cada comunidad autónoma además tiene su protocolo de acoso y bueno, pues muchos lo habréis vivido en vuestros. Y hay un protocolo que hay que seguir, se nombra a unos profesores, porque el colegio tiene que ver si realmente hay un caso antes de pasárselo a fiscalía o a quien tenga que pasárselo. Pero claro, si mi hijo es víctima o supuesta víctima de acoso y como estos protocolos son secretos, ¿vale? Porque son menores y hay que protegerlos, como yo no me quedo contento con eso y lo que quiero es escarnio público, pues me voy directamente a fiscalía. Pues me estoy saltando el protocolo, me estoy saltando el centro escolar, me lo estoy saltando todo. Entonces, no es que no esté claro quién tiene que actuar en cada momento, sino que nos estamos saltando los protocolos. Pero bueno, eso ahora nos lo explicará mejor Natalia. Muy bien. Pues nada, continuamos con Natalia, si os parece. Pues sí. Yo no sé si hay más gente. Venga, Natalia, que no te oímos. Natalia, ¿tienes alguna presentación o algo? ¿Quieres que suba algo? Bueno, yo creo que podríamos ir poniendo en pantalla lo que es Sí, voy la asignatura. para allá. Raúl, ¿quieres comentar algo? Hola, sí, soy Mar. Nada, yo Ha cambiado la gorra. yo quería comentar dos cosas. Una, que yo creo que hoy en día la edad con la que comienzan a utilizar los dispositivos móviles ha bajado, o sea que yo creo que mucho antes empiezan a usar los dispositivos móviles, que a los 9 años es el regalo estrella de la comunión y se regala el móvil y ya tienen el móvil a partir de esa edad. Es lo que estamos viendo en lo que nos cuentan en las clases de instituto y tal que vamos viendo. Y sí quería hacer una mención que cuando tratamos el tema de los retos virales, nos encontramos que generalmente dicen, todos se ríen, como dicen, desconfían, como que ellos no van a caer en ello, ¿no? Pero cuando vas entrando un poco más de cómo se procede y tal, y van levantando manos y van hablando de gente que conocen, que de hecho de compañeros que han entrado en algún. Verdaderamente que nos lo encontramos cuando estamos en los institutos y hablamos con ellos, es más real de lo que nos pensamos, ¿vale? O sea, sí,
casi en cada clase alguien levanta la mano y te cuenta que conoce a alguien que ha hecho esto, empecé el abecedario, o ahora en el recreo se está haciendo esto. Es un tema que es importante, es importante. Hombre, deciros que evidentemente, como bien comenta Marimar, los retos virales que nosotros, cuando presentan los retos virales, todos hablamos pues siempre que sí, de la ballena azul, ¿no? Los retos más famosos y más dañinos, ¿no? Los que conocemos, que el monoespacial, etcétera, que acaban todos en muerte, ¿no? Y entonces ellos te dicen que quién puede caer en ese tipo de cosas, ¿no? Pero, sin embargo, si hacen retos de quedarse sin respiración por un golpe en el pecho, el de tirarse al suelo, el de que luego empiezan a darse cuenta de que evidentemente es otro reto viral, ¿no? Y entonces es cuando puedes entrar con ellos a decir, vale, y si entráis en este, ¿por qué no vais a entrar en los demás? ¿No? Si esto también es haceros daño. Y entonces cuando se quedan un poco pensando, pero hablamos de chavales de 11 años, ¿eh? Y con respecto a lo que ella decía, yo la experiencia que estoy ya teniendo es que los niños empiezan evidentemente a usar las nuevas tecnologías, a tener acceso a ellas de una manera un poco incontrolada desde los 4 años fácil. Y tienen móvil desde los 8 y por desgracia con 8 o 9 años ya prácticamente todos juegan a juegos como el Fortnite, que ya no es por el juego en sí, por lo que pueda conllevar el juego, sino que evidentemente incita a muchas cosas, entre ellas a los juegos de otro tipo y la posibilidad que te abre al ser un juego online, el chat que tiene, que evidentemente es otra red social, ¿no? Que también pues es algo de lo que le comentamos muchas veces a los padres. Al final las redes sociales no es solo el Facebook o Instagram, que es el tema que ellos tienen, ese postureo, sino todo lo demás. Al final casi el postureo es lo menos problemático. El hecho de que tú quieras posturear, lo hacemos los mayores en Facebook, ¿no? Que solo mostramos nuestro lado bonito, pero que el postureo al final es medio normal. El problema es todo lo que conlleva por detrás tener niños con 6, 7, 8 años como mucho, ya jugando a retos como, a juegos como Fortnite, juegos que no están pensados para ellos, porque incluso los que jugamos a Fortnite o los que juegan a Fortnite, que son más mayores, tampoco esperan encontrarse un niño en el otro lado, ¿no? Que además te está diciendo que tiene otra edad. Entonces, ni tu lenguaje, ni tu corporal, ni absolutamente nada es lo mismo que si estuviera jugando con niños. Y eso es algo que tenemos que vigilar también mucho, ¿no? El tema de los juegos online y cómo les dejamos jugar online, porque parece que se está jugando en la PlayStation, ya es otra cosa, ya no es lo mismo, ya no está con el móvil, no está con Instagram poniendo fotos, ¿no? Y hay muchos más problemas que poner fotos en Instagram, ¿no? Gracias. Te damos paso. Natalia. No tiene micrófono. ¿Se me oye? Ahora sí. Ahora. Ah, vale. ¿Vais poniendo entonces las diapositivas o...? Sí, ahí tienes en pantalla lo que es vale, tu tema. fenomenal. Sí, vale. Bueno, me presento. Yo soy Natalia Medina. Soy periodista y abogada ejerciente en Derecho Penal y Procesal. Voy a dar un enfoque de la asignatura de Ciberderecho aplicado a los problemas en los centros educativos. En relación a esta asignatura, al programa de la misma, nos centramos un poco en cómo afecta el uso de las nuevas tecnologías, el acceso del menor, de los escolares a las redes y los peligros que esto supone, y a su vez también el respaldo y la responsabilidad que incumbe a los docentes, a los tutores, a los padres y al propio menor.
Entonces, para ello, nosotros, ley en mano, tendremos el apoyo de las leyes existentes reguladoras de todas estas responsabilidades, donde entra en juego también el derecho penal y de menores, la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, entre otras, y penal de los menores de 18 años y mayores de 14, por la comisión de ilícitos penales contemplados en el Código Penal y en leyes especiales, se encuentra regulada en una ley especial, que es la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que contiene unas normas específicas, un procedimiento especial para el enjuiciamiento de los menores, diferentes a los establecidos en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el enjuiciamiento de los mayores de edad. Entonces, cuando nos sentamos frente a esta asignatura, tenemos que tener muy claro que por un lado está el derecho tradicional, que es el que regula los territorios físicos mediante los estados, pero sin embargo, cuando estamos en el ámbito de Internet, las nuevas tecnologías, el escenario cambia, puesto que este es un espacio sin fronteras, donde las normas físicas no pueden ser aplicadas. Y es aquí cuando entra en juego el ciberderecho, una nueva disciplina que estudia este fenómeno y aporta soluciones a los problemas que nos vamos a encontrar. Entonces, dada la situación actual, las tecnologías están al alcance de todos y concretamente los centros educativos. En esta asignatura entra en juego un papel muy importante esa circunstancia. Cuando estamos frente al ciberderecho, estamos frente a una rama del derecho que surge con el crecimiento de Internet, que busca establecer procedimientos y normas jurídicas que sean capaces de regular la convivencia de esos actores que entran e ingresan en ese espacio virtual y además adecuar esas leyes tradicionales que muchos aún no están adaptadas para su aplicación en espacios digitales. Entonces, en los supuestos teóricos y el estudio de la asignatura encontramos una gran cantidad de contenidos, pero en la práctica también realmente es donde nos topamos con casos que cada día son más usuales, también lo ha comentado antes mi compañero, y que requieren nuestra atención, puesto que también la labor que nos atañe es la que hace entrar en juego el protagonismo del derecho, o sea, del ciberderecho en este caso, ¿no? Cuando nos centramos un poco en los casos prácticos, porque son parte de la actualidad y cada vez, lamentablemente, en incremento, efectivamente se ha producido ese ascenso de situaciones más graves, como son el supuesto del ciberacoso a través de las nuevas tecnologías, del alumno hacia el profesorado y de unas acusaciones de fundamento por parte de los padres. Entonces se habla de casos de ciberacoso a los profesores cuando un alumno, por ejemplo, graba al docente en el aula, lo sube en las redes sociales y los compañeros se burlan de él. Entonces es aquí cuando nosotros nos vamos a enfrentar a la cuestión de móviles sí, móviles no, se permiten, se prohíbe. ¿Cómo actuar ante la posibilidad de que estas circunstancias se den y crezcan? Pero sobre todo cómo actúa la ley, pues es una tarea muchas veces complicada, ¿no? Ese hecho de debatir entre un sí y un no cuando estamos ante estas situaciones. Muchos centros están prohibidos los móviles, los apagan y no pueden estar a la vista, pero en otros, pues de hecho, se facilitan el tema de los iPads, de los móviles, etcétera, porque a su vez también es un acceso entre el profesor y el alumno, o sea, dependiendo del centro en que nos encontremos, estemos enfrente, y por eso hace un poco complicada este debate, ¿no? Entonces, luego también entran en juego los adolescentes, que están un poco entre la niñez y el ser adulto. Es más difícil de controlar porque sacan el teléfono, graban, hacen fotos, muchas veces modifican el aspecto de la persona, lo lanzan al espacio virtual y los compañeros lo comentan. Entonces es aquí cuando
nosotros tenemos un problema. Es cierto que frente a estos problemas, cuando salen a la luz, tenemos esas leyes que nos amparan y tenemos esa solución, ¿no? Pero para eso tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema y que a su vez, en este caso, los niños, los alumnos que son menores, también estén reconociendo pues que están enfrentándose a un problema, puesto que muchas veces hay algunos que lo llevan en su propio, vaya, que lo llevan en silencio. Entonces, la situación también es un poco difícil de hacer frente. Entonces, ante esto, nosotros tenemos una serie de puntos, son 7 puntos en concreto, que siempre hace un respaldo entre la parte del sujeto y la parte de la ley. Y bueno, los voy a destacar. En primer lugar, a ver, se debe intervenir con la mayor rapidez posible para evitar que el problema siga agravándose. Y en primer lugar hay que escuchar a la víctima sin culpabilizarle y reforzar su autoestima. Es muy importante que el menor sepa que vamos a ayudarle a solucionar la situación, que estamos a su lado y que puede confiar en nosotros, pero debe contarnos qué está ocurriendo. Por otra parte, mostrar las evidencias, tomando capturas de pantalla con los mensajes acosadores para poder exponer el caso y, si es necesario, denunciarlo. No se deben borrar ni responder a los mensajes para no aumentar el problema. Es cierto que muchas veces los pantallazos, los WhatsApp, etcétera, cuando estamos defendiéndolo en un juicio, pierden su credibilidad o tiene que ser, tiene que pasar por el juez para determinar si ese pantallazo, ese WhatsApp es realmente válido o no, puesto que a día de hoy hay muchas modificaciones, se borra el nombre, se falsifica, etcétera. Entonces, bueno, de momento es cierto que se guardan esas capturas de pantalla, esos WhatsApp, y ya se verá. De hecho, los peritos tecnológicos y demás también tienen mucho que hacer en este campo, ¿no? Por otra parte, comunicarse con el centro docente. Si todos los implicados son alumnos, deben tomar medidas, valorar la mejor forma de actuar y asesorarnos. Aunque hubiera implicados de otros centros, al menos pueden dar apoyo psicológico al menor. Otro punto es la búsqueda de ayuda especializada. Se puede acudir al centro de salud, servicios sociales, etcétera. Contactar con el agresor y sus padres para tratar de solucionar el conflicto por la vía del diálogo y eliminar los contenidos ofensivos de Internet. Si los implicados son alumnos del mismo centro, la mediación del centro puede ser de utilidad. La denuncia ante las páginas web y redes sociales, donde se han publicado los mensajes acosadores, para solicitar su eliminación, así como bloquear las comunicaciones del agresor hacia la víctima. Y por otra parte, la denuncia ante las autoridades. Si por la vía del diálogo y la mediación no hemos conseguido solucionarlo, entonces es ahí cuando tenemos que dar el siguiente paso y debemos acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía o la Fiscalía de Menores, ¿no? Que es aquí cuando ya entra en juego, digamos que se pasa un poco el filtro de primero pues la comunicación, el diálogo con el centro, con tal, y cuando vemos que esto ya no es factible, tenemos que pasar al siguiente paso, que bueno, pues ya sería meternos en temas legales, que para eso están todas estas leyes protectoras y que amparan al menor, pero a su vez también tenemos que tener en cuenta que toda esta responsabilidad y estas leyes también tienen en cuenta toda esta responsabilidad sujeta a los tutores y docentes y también a los profesores, perdón, a los padres y al menor en consecuencia, ¿no? En cuanto a temas prácticos, porque muchas veces es aquí lo que donde realmente se ve la actualidad, ¿no? La realidad de los casos que nos rodean y que, como decía antes, lamentablemente cada vez son mayores, pues hay un caso de tantos, ¿no? Una noticia que leí en la que los padres de una menor acosada se percataron de los hechos, los denunciaron en una comisaría de Policía Nacional y, bueno, los progenitores observaron que su hija manifestaba síntomas de ansiedad, recibía a través de su teléfono móvil mensajes que insultaban y la
la alerta, en este caso de la pediatra, les hizo decidirse por cambiar a su hija de colegio y presentar una denuncia. Entonces, según la investigación, el acoso a la joven comenzó durante el curso anterior, cuando fue sometida a humillaciones públicas, hostigamiento, insultos. La joven, en este caso, no dijo nada y, bueno, pues aunque la menor ha cambió de centro educativo, la situación continuó durante el siguiente año, principalmente a través de Internet. Entonces, esto pues era un grupo de adolescentes, tenían 14 años, ellos ocultaban su identidad en un perfil falso, y claro, a raíz de ahí pues empezaban a insultar a esta niña, ¿no? Que finalmente pues tiene que enfrentarse a una situación que a su vez le llevó a los tribunales, ¿no? Por otra parte también tenemos el caso de los videojuegos, el acceso de los niños a vídeos en YouTube, en tener un móvil, hasta qué punto, porque aquí entra ya, como decía antes también, el debate de hasta qué punto el tener un móvil de un niño de 14 años, otros de 10 años lo tienen, no lo sé, o sea, un poco la edad del acceso al móvil, a las tecnologías, el control de la responsabilidad la tiene el padre, la tiene el educador, se pierde un poco, se desvanece. Yo, en mi opinión personal, y aquí entro en tema personal, o sea, es una valoración totalmente mía, yo pienso que es un poco todo, o sea, la educación queda siempre principalmente en casa y a raíz de ahí, ya en el centro escolar, obviamente los profesores tienen su responsabilidad a nivel de educación, pero la educación básica se encuentra en casa. Entonces, esa responsabilidad recae sobre la figura paterna. Es cierto que ya en el centro escolar recae sobre el profesor porque es el que está ahí con el alumno. Pero, bueno, eso es un debate un poco que queda en el aire, ¿no? Y bueno, todo esto es cierto que nos preocupa porque es parte de una realidad diaria que se incrementa en niños de edad muy temprana, que usan sin filtros el acceso a las redes, a los contenidos que de hecho muchas veces los padres y los docentes desconocen. Y es entonces donde también entra en juego el papel de educadores con el fin de poder ejercer el control, bien como, o sea, en sus hijos o bien en los alumnos. Nuestro objetivo, obviamente, es centrarnos en esta problemática y estudiar ya no solo la base teórica, sino también práctica que nos envuelve esta actualidad. Entonces, el ciberderecho se vio obligado a nacer y, como consecuencia, en diferentes espacios. En esta asignatura, concretamente, hablamos de los centros educativos y dentro de estos, pues, nos enfrentamos a preguntas como si prohibir o no prohibir el móvil, detectar el ciberbullying, los delitos que también pueden encontrarse a través de grupos de WhatsApp, las consecuencias legales que todo esto tiene. Para ello, pues, como he dicho, tenemos las leyes que amparan todas estas responsabilidades. Y es cierto que lo que se busca a través de, bueno, el derecho y un poco todo en general es esa concienciación a los escolares de la importancia y de la relevancia del buen uso de las redes, porque es tarea de los menores, por supuesto, en su uso, pero fundamentalmente es tarea de todos evitar esas consecuencias con el fin de tener un entorno que sea satisfactorio para todos. Entonces, para ello, he creado una serie de conclusiones ante esta temática. En primer lugar, pues en cuanto a la edad de acceso a las redes sociales, pues independientemente de lo que puedan opinar unos u otros, parece ser que la tendencia más seguida en la actualidad, en la actualidad cada vez es comenzar con la tecnología con menos años, pero bueno, había una tendencia reciente
en la que decía que a los 16 años se señalaba el Reglamento Europeo sobre la protección de datos. Independiente de ello, yo repito que es necesario que se legisle y se pongan los medios para obligar a los responsables de servicios de la sociedad de la información y en particular a los responsables de las redes sociales a que se verifique y se cumpla este requisito mínimo de edad de acceso a una red social, con propuesta de duras sanciones a quien permita a una persona con una edad menor a la mínima exigida inscribirse o ser titular de una cuenta o registro en la red social, ¿no? Hay quien opina que esto es imposible de comprobar, pero en el ámbito europeo, en particular en el español, es una cuestión sencilla. Recordemos a efectos, por ejemplo, que el documento de identidad electrónico tiene dos certificados asociados. Un certificado es de firma y el otro es un certificado de identificación, ¿no? Entonces, estando claro que el caso de menores de edad, el certificado de firma no puede estar activado, ya que no se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no impide que esté activado el certificado de identificación. De manera inequívoca identifica a la persona y la edad que tiene. Entonces es un poco cuestión de exigir normativamente a los prestadores de servicios de las redes sociales que comprueben mediante el certificado de identificación la edad correspondiente de mayor de 14 o 16 años en el momento de permitir esa inscripción en la red, ¿no? Por otra parte, el derecho a la información del menor. Los derechos de los menores en la sociedad de la información y la comunicación en la que vivimos es un derecho a una información adecuada y adaptada a sus necesidades, así como el derecho a que se le proporcionen los medios adecuados para protegerse y, en su caso, defenderse ante un determinado comportamiento o una acción ilícita, con derechos imprescindibles para la vida cotidiana del menor, que, pues, por sus condiciones de inmadurez o inocencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, puede verse inmerso en un problema de cierta índole relacionado con el uso, pues, de todas estas nuevas tecnologías, y ante el cual el derecho, pues, ha de estar preparado y ha de ofrecerles soluciones. Por otra parte, la transparencia, la privacidad desde el diseño y por defecto y derecho al olvido, ¿no? La información va unida a la transparencia, de forma que están claros los principios y los comportamientos que deben acompañar al menor en las redes sociales. A esto se añade además las dos figuras que presenta normativamente el Reglamento Europeo sobre la protección de datos y que se conocen, ¿no?, como esa privacidad por defecto y la privacidad desde el diseño. Entonces, bueno, en este sentido tampoco voy a estar ahondando totalmente en todo el ámbito legislativo y demás, porque al final es verdad que se hace un poco pesado, ¿no? Porque para eso, bueno, pues es cierto que acudimos un poco a los códigos y a las leyes y ahí recibimos la información, por decirlo de alguna manera, o la normativa en la que nos basamos. Pero bueno, por otra parte tendríamos la formación de los menores, los padres, madres, educadores en todo este uso adecuado. Como ya hemos señalado, pues la administración educativa debe impulsar y fomentar la formación de los menores, de los padres, madres, educadores en el uso adecuado de las tecnologías de la información, ya que ese uso responsable depende en gran medida de esa formación del usuario, en este caso del niño, del escolar. Entonces, de ahí que la educación y la concienciación sea un elemento esencial para la consecución de este fin, ¿no? Entonces, bueno, pues se debe estructurar de una forma clara, concreta, vinculante, pues toda esta formación de ese uso de las tecnologías y las redes sociales, en particular, pues como ya he dicho, a padres, madres, tutores, educadores, todos aquellos que intervienen en la formación y en el acompañamiento del desarrollo del menor y de su educación. Se debe promover la sensibilización y toda esa comprensión de todos los agentes implicados acerca de los riesgos, las garantías y los derechos que están pues relacionados con toda esta utilización de las redes sociales.
haciendo hincapié en las actividades dirigidas específicamente a los menores de edad que deberán ser objeto de especial atención, ¿no? Y bueno, pues efectivamente tener unas mayores garantías jurídicas en el uso de los servicios que están basados en toda esta realidad, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy, digamos que lo que tenemos que perseguir es esa concienciación, saber que en el ámbito legal contamos con toda esta normativa y a su vez tenemos que tener en cuenta pues todas esas consecuencias que hace que bueno, pues el mal uso de las nuevas tecnologías en las redes de un menor pueda tener también en el padre o en el educador, ¿no? Y bueno, pues un poco, perdón, un poco esto a nivel generalizado, ¿no? Tampoco voy a continuar más porque entiendo que también la normativa, el derecho, etcétera, de forma muy prolongada, a lo mejor puede hacerse un poco pesado, pero bueno, enfatizar en este programa de la asignatura, en el objetivo de la misma y en centrar la atención en los menores, en ese debate, ¿no? Yo no sé lo que opinaréis o opinarán a nivel generalizado en cuanto al uso de los móviles, la permisión de los mismos, en el colegio en sí, en no, etcétera. Eso ya muchas veces o bien queda o sea, queda establecido por el centro educativo en el que acudan los niños, y que el centro pues permita el uso de móviles o no lo permita. Hay algunos que sí, otros que no. No hay una norma generalizada, ¿no? Yo muchas veces personalmente pienso que igual en algunos casos debería comentarse como una norma establecida a partir de tanto de esta edad en este colegio, o sea, en todos los colegios, y de una forma un poco unánime, pero entiendo también que es complicado, ¿no? También entiendo los pros, los contras, y bueno, es aquí un poco donde entra el debate de la tecnología junto con sus consecuencias del mal uso, o del buen uso, vaya. Que esto es lo que nos ampara, nos recoge esta asignatura, y el objetivo, pues repito, es la concienciación del buen uso de la misma, centrándonos en la normativa del derecho. Y por mi parte, pues ya doy por finalizada esta pequeña presentación de la asignatura. No sé si vosotros querréis comentar alguna cosa o lo que sea. Natalia, ¿tienes ahí una? Es que no veo, no sé por qué no me permite. Te están preguntando que a nivel de los médicos, normativa. A nivel de los médicos. Sí. Igual hemos estado hablando como vamos, estamos muy centrados en el tema de colegio o de centros educativos, pero claro, los médicos de familia también están sufriendo estos problemas cuando están llegando los chavales o las familias, y son los que tienen que en un momento dado dirigir a las familias el por dónde tienen que ir o qué es lo que pueden hacer. Claro, a ver, un poco el tema sanitario, el tema de los médicos a mí se me escapa un poco de las manos. Es cierto que llega el punto en el que, bueno, hay un montón de niños que están sufriendo este acoso por las redes o por sus compañeros, por lo que hemos hablado, y de ahí deriva que efectivamente tengan que acudir pues a ese médico, a ese psicólogo, etcétera, y ahí digamos que es un poco su fuente de desahogo y de aceptación de este problema. Y en ese sentido, digamos que, claro, dependiendo un poco de cómo se den las circunstancias, que después de esa aceptación y de ir a ese médico, puede haber dos vías, como he dicho antes, es o bien que se conciencie, se hable el tema y tenga que evitar ir a los tribunales, y que se tenga que evitar toda esa vía legal en ese sentido, o
que acaben en ese ámbito. Entonces, claro, ahí es cierto que el médico tiene un papel importante en el sentido de, bueno, es el que va a alegar, a fundamentar un poco toda esta situación con el informe de, pues, de en este caso, de este niño, ¿no? Que ha tenido esta situación y que ha tenido que acudir, y pues muchas veces pues tiene que ser testigo, tiene que ser llamado al juicio, ¿no? Pues para alegar la situación en la que se ha tenido que, o sea, en la que ha tenido que hacer frente a esta problemática. En cuanto a la normativa en concreto de cómo le afecta en el ámbito médico, etcétera, ya en ese sector, por mi parte, no entro, porque más que nada porque no es mi campo de trabajo. Entonces, no quiero decir cosas que pueda opinar, pero no pueda a lo mejor ser lo cierto. Entonces, esa pregunta en concreto y en esa normativa hacia los médicos, solo puedo responder hasta ahí. No sé si vosotros tenéis algún conocimiento más o lo que sea, pues por supuesto atended a su pregunta. Hombre, yo creo que esto vendrá un poquito por el tema de la ley de protección de datos, cómo pueden actuar, no pueden actuar según el código deontológico de los médicos, saltarse, entre comillas, lo que es el secreto médico-paciente, si es para proteger al menor, si no es para proteger al menor. Me figuro que va más orientado en ese sentido. Mira, Natalia, por aquí te están haciendo una pregunta, ¿vale? Jesús Trujillo dice, ¿realmente a qué edad legalmente puede un menor disponer de cuentas en redes sociales? Vale, esto es justo lo que... ¿no? Ya se me escapa un poco. Se supone que no hay una edad establecida para esta disposición del menor, ¿no? En las redes sociales, pero sí que hubo un debate, por decirlo de alguna manera. Se estaba contemplando la posibilidad de poner pues al menor que sea mayor de 14 años. Marimar pide turno. Ha cambiado un poquito la voz. Bueno, realmente, aunque no hay una edad todavía con respecto a lo del tema de las redes sociales, sí que ya todas las redes sociales están empezando a poner en su propia normativa de uso que sean mayores de 16 o 18 años. Exacto, sí que se firma. Entramos desde WhatsApp, que en sus condiciones de uso ya te pone 16 años, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la última actualización de Instagram ya te pone que tienes que ser mayor de 18, etcétera, etcétera, ¿no? Todas van ya en esa normativa, porque yo creo que tanto la Unión Europea, que como decimos es la que más restricciones pone en este tipo, ¿no? La que más asegura nuestra privacidad y nuestra seguridad en la red, yo creo que se está planteando esos límites, los 16, 18 años. Porque aunque a partir de 14 ya eres tú quien responde ante la ley, ya es el menor el que responde un poco ante la ley, yo creo que deberíamos de poner para ese tipo de redes sociales son los 16, salvo tutelados evidentemente por un adulto, ¿no? Entonces, claro, al final realmente las redes sociales no las tutela ningún adulto. Al final siempre las redes sociales se las ponemos a los niños. Repito, es una pena porque igual que estamos con una sensación muy buena con la participación de los chicos y de las chicas en las clases, también te digo que lo que nos da mucha tristeza es ver que los chavales ya con 8 o 9 años tienen WhatsApp. Ya tienen WhatsApp, que es una cosa como muy normal. Estamos viendo en estos días la cantidad de barbaridades que se transmiten por WhatsApp, la cantidad de virus, la cantidad de cosas que transmitimos por WhatsApp, ¿no? Sobre todo fake news y enlaces
para hacer phishing ni para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí que habría que poner la de 16 y sobre todo con menores ir más acompañados de ellos. Les dejamos el móvil, les dejamos las redes sociales, lo que decía antes, los juegos online, que también son otras redes sociales, tanto el FIFA como cualquiera de ellos, ¿vale? No solo los de pelea. Y bueno, yo creo que debería ponerse, pues eso, mayores de 16 y mayores de 14 acompañados. Parece que les ponemos muchas trabas para todos los demás, que les superprotegemos en todo, y en el tema de las redes sociales les dejamos con una desprotección total. No digo a su libre albedrío, sino desprotegidos. A ver, en respuesta a Juan Carlos, efectivamente, no hay ninguna forma que de forma fehaciente pueda que está creándose el perfil, porque al final en internet te preguntan, ¿eres mayor de 18? Sí, sigues adelante. Entonces, mientras efectivamente, como comentas en el último mensaje, no tengamos una identidad digital que podamos utilizar para estas cosas, pues bueno, pues depende mucho también de los mayores, cómo controlamos y lo que dejamos a los menores. Ya no solo por el tema legal, sino bueno, que son nuestros menores y los tenemos que proteger. Sí, Alejandro, que tienes la mano levantada. Sí, sí, nada, en el mismo sentido, o sea, el hecho de que todas las redes sociales, aun cuando ponen, se me escucha bien, ¿no? Perfecto ahora. Sí. Vale, el hecho de que todas las redes sociales tengan una edad mínima y todo, y no haya control, creo que es el problema, porque yo personalmente tengo una hija de 14 años y tiene WhatsApp, aceptado por nosotros, tiene el Instagram, lo revisamos, tenemos la posibilidad de que lo vemos, pero yo no sé si la solución sería una ley que prohíba o que le dé toda la responsabilidad a los padres, que haya, no sé, sanciones, porque lamentablemente en el mundo en que vivimos, mientras no haya sanciones, no actuamos. O sea, yo muchas veces voy en la carretera y me paso de la velocidad permitida y hasta que no veo la policía o el radar no bajo la velocidad. Entonces, no sé cuál sería el equilibrio ese o qué verían ustedes que sería la posible solución, porque las redes sociales, como decía Fernando, cualquier menor la puede abrir. Basta con mentir y decir tengo 18 años y poner una fecha de nacimiento distinta y la red se va a abrir. Mirad, el ejemplo de esto de prohibirlo lo tenemos con la red social Twenty, no sé si os acordáis, en el que era la que utilizaban los chavales hace unos años, la que más utilizaban, y dejaron de utilizarla. ¿Por qué dejaron de utilizarla? Porque había el plan contigo de Policía Nacional y Guardia Civil y ellos eran conscientes de que ahí estaban siendo vigilados. Y lo que hicieron pues en masa fue pasarse a otras redes sociales. Primero pasaron por Facebook y después ganaron en Instagram. Y prohibirlo pues es precisamente lo que estáis comentando, que es muy complicado, es imposible, hasta que no seamos capaces de crear una identidad digital, como dice Juan Carlos, pero también cómo creamos eso, si es que no podemos ponerle puestas a mano. Y yo creo que prohibir las redes sociales, pues al final van a salir redes sociales en las que ellos van a estar. Si el problema que tenemos en el ciberespacio es que está en revolución continua, y esa revolución continua además es muy rápida, y se adapta. Si no podemos, claro, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y lo más importante ahí es yo creo, la responsabilidad de los menores. Entonces, pueden tener redes sociales, pero en el momento que la líen en las redes sociales, que sepan que eso tiene una serie de consecuencias. Y de hecho, el programa Asegúrate está funcionando bien porque precisamente se está formando a los chavales en ese sentido, en las consecuencias que puede tener ese mal uso de las redes sociales, que yo creo que van por ahí más los tiros. Y el control social que puedan ejercer entre ellos, que eso es lo que siempre ha funcionado. De hecho, el control social informal es el que mejor funciona, mucho mejor que el control social formal. El que una madre le eche la bronca al hijo y esté atenta a lo que está haciendo va a hacer mucho más que una sanción que le puede imponer un juez. Eso lo sabemos, el tribunal hace mucho tiempo. Y lo que funciona también en ese ciberespacio es esa vigilancia y ese control social informal que se puede hacer, porque igual que os decía que tenemos el anonimato, también todo lo que se hace
está expuesto a todo el mundo y alguien puede saber quién es, y esa presión social funciona muy bien. Eso es lo que tenemos que fomentar, yo creo, más que la prohibición. O por lo menos, en mi opinión, desde lo que conocemos en divulgación. Nadia dice que no cree que todo deba solucionarse. Te tengo ahí, Fernando, la mano levantada, no te preocupes. No creo que todo lo... Nadia nos dice que no creo que todo se deba solucionar a golpe de ley y que en este ámbito la educación es fundamental y el papel de los padres es esencial. El problema es que los padres sean conscientes de que este ámbito de móviles y redes sociales requiere educación y control. Eso, efectivamente, es otra cuestión en la que yo, por ejemplo, las charlas que doy a los padres me preguntan lo mismo que me preguntaban hace 10 años en el tema de esto, y digo, ostras, es que no hemos avanzado nada. Los padres de hace 10 años tenían las mismas inquietudes y sabían utilizar las redes sociales igual que se hace ahora. Vamos, tienen los mismos problemas. Yo es lo que estoy viendo que es más complicado. De hecho, lo que dice Melody, que el problema es que los padres no saben cómo van las redes sociales, efectivamente es uno de los factores. También por los que los chavales no buscan ayuda en los padres cuando tienen. Fernando, tu turno. Que si no me lío, como las personas. Sí, no. Tengo que hacer la comida. Básicamente, pues, a lo que está es un hecho de que haya una edad mínima para las redes sociales y que se sancione el utilizar las redes sociales. Las redes sociales no son malas. Si el problema es el uso que se haga de ellas, que es lo que tenemos que enseñar a nuestros menores, a hacer un buen uso y un uso responsable. Y no solo ellos, también nosotros, que tenemos que... ¿Está sancionado? Sí, está sancionado, pero no está sancionado que un niño con menos de 14 años use WhatsApp. Está sancionado que un niño a través del WhatsApp esté acosando a otro. Está sancionado que a través de cualquier red de acoso hagas, revelación de secretos, o sea, los distintos delitos que hay, pero el delito en sí no es tener WhatsApp con 13 años o tener Instagram con 10, ¿vale? Pero tenemos que ser críticos y enseñar a nuestros hijos a ser críticos. Con eso ganaríamos muchísimo. Oye, pues como broche yo creo que puede quedar bastante bien esto, ¿no? ¿Qué os parece? A ver, Natalia decía, os lo traduzco porque luego en la grabación no, que Natalia decía que exacto, de muchas veces se escapa de las manos porque los padres no saben realmente cómo va la red. Y la concienciación de padres... Sí, bueno, depende. Es la clave. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y Melody decía que ayuda a los padres y abuelos a utilizar las redes sociales. Os lo transcribo porque luego en la grabación esto no queda el chat. Y Jesús dice que cree importantísimo hacer la reflexión de los adultos para hacer un uso responsable de las tecnologías y así poder transmitirlo a nuestros niños. Yo creo que eso es fundamental también. Es uno de los objetivos que tiene también este título y este curso, ¿no? Que todos los profesionales que os acerquéis a este título de experto, pues lo primero, estéis concienciados sobre el uso y sepáis cómo utilizar y cuáles son los riesgos que existen y lo más importante, las herramientas y mecanismos que tenemos para evitar los problemas del mal uso. Pues nada, a todos vosotros esta mañana, y la verdad es que han salido muchas cosas y muy, muy interesantes. Ya veremos si el próximo seminario lo hacemos online o offline, o lo hacemos offline, pero lo retransmitimos en directo. También existe la posibilidad de hacer un streaming desde la universidad. A ver cómo estamos. Lo bueno es que en la universidad también hay barbacoa. Por mi parte, es un placer compartir. Prefiero esa opción con vosotros. Bien, pues nada, invitados estáis. Y nada, muchas gracias. Que para mí un placer estar con el equipo docente que tenemos en este título desde la universidad. Ya sabéis que os decimos que vuestra casa, la UIMA, para cualquier cosa que necesitéis. Y también con todos los que estáis en este curso y los que habéis venido a hacer. Un verdadero placer. Bueno, pues yo también me despido. Muchas gracias. Lo que os decía antes, uno de los mensajes de esta situación excepcional para darle mucha caña a los profesores
que estamos disponibles tanto a nivel de correo, teléfono, incluso se pueden hacer conexiones por Skype para aclararos todas las dudas.